estamos iniciando nuestra otra nueva serie de predicaciones. Permítame orar para que el Señor nos bendiga como comunidad a través de su palabra, a través de esta serie, en Primera de Pedro. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tenerte, como hemos cantado, en medio de las dificultades, como hemos visto también. Señor, rogamos que aprendamos a ser diferentes en este mundo. El llamado tuyo es a ser diferentes y hacer la diferencia en este mundo. Revisa nuestro corazón, nuestra condición como discípulos tuyos, y permítenos ser seguidores tuyos, diferentes al mundo. Nada fácil, Señor. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El título de nuestra serie general es Diferente. Diferente. Entonces te animo a que veas a tu vecino y diga: oiga, ¿usted cómo está de diferente hoy? Bueno, eso es un halago. ¿Cómo estás de diferente? Debemos ser diferentes. La tendencia es a confundirnos, a mimetizarnos en este mundo, y hay problemas. Vamos a hacer y a repetir esto muchas veces. Dios nos llama a nosotros, seguidores de Jesús, a ser diferentes en este mundo. Qué pena, pero ese es el llamado. Dios te llama a ti, a él, en este mundo, a ser diferente. Ese es el mensaje fundamental de la primera carta del apóstol Pedro. Nosotros, seguidores de Jesús, somos llamados a ser diferentes. Esta carta se escribe, vamos a hablar un poquito del contexto de esta carta. En primer lugar, ayúdenme a solucionar esta pregunta teológica. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? ¡Wow! Vamos bien, vamos bien. Muy bien, exacto, el apóstol Pedro escribió esa carta. Con respecto al apóstol Pedro, quiero tratar durante esta serie de cambiar un poco la imagen que se ha dado. Siempre me parece que hemos sido injustos en la historia con respecto al apóstol Pedro. Dice: no, es que un sencillo, un ignorante pescador. Ojo con esto. Sí, era un pescador sin educación formal, pero que no haya recibido una educación formal no quiere decir que el apóstol Pedro haya sido un tipo muy inteligente. Es más, yo conozco mucha gente en el día de hoy, no ha tenido mucha educación formal y son muy inteligentes. Nada tiene que ver con la capacidad. Además, este apóstol Pedro fue un hombre de negocios, pescador, un gran líder. Le costó trabajo, como a toda persona nos cuesta desarrollar esas capacidades de siervo, pero él fue un gran líder, un hombre apasionado, un hombre audaz, que cuando uno lee, les animo a cada semana leer toda la carta de Primera Pedro. Son solo 5 capítulos, eso lo puede hacer un momentico, y ver cómo el apóstol Pedro escribió sobre temas muy profundos de teología. O sea, no escribió cualquier cosita, escribió sobre los grandes temas de la vida cristiana en una forma resumida, lo cual le hace aún pues mucho más difícil el escribir. Vemos entonces que este hombre conoce a profundidad al Señor y también conoce de la fe cristiana. Y escribió esta carta que habla mucho de las pruebas y de cómo debemos reaccionar de una forma diferente en el mundo, pues en momentos complicados de la historia. Años 60, 65 de nuestra era, no sabemos exactamente, pero hacia esa época estaba Nerón como emperador en Roma. Este Nerón, este muchacho era un muchacho algo travieso, digamos. La historia cuenta y hay evidencia que mató a su mamá, mató a su primera esposa, probablemente también asesinó a su segunda esposa, además de todos los problemas de identidad que tenía. El tipo estaba medio loco, un hombre bien extraño
y bien enfermo, diría yo. El tipo tenía un deseo insaciable de construir, por ejemplo, y quería construir más y más palacios para él y más cosas en Roma. Tanto era así que el Senado se le reveló en un momento y le dijo: no, usted no va a construir más, porque pues se está acabando con el dinero del imperio. El tipo pues no se quedó así. Entonces dijo: un momentico, que no me dejan construir. Entonces le prendió candela a Roma. Dijo: pues no me dejan construir, le prendo candela y alguien va a tener que volver a construir. Pero claro, el problema, este incendio que él mismo con los cercanos provocó, pues no se lo iba a achacar a él, sino adivine a quién le achacó el incendio de Roma. A un grupo por ahí que estaba apareciendo en Roma, un grupo que les decían los Cristos, y él, con todos los cercanos de gobierno, pues culpó a estos nuevos habitantes, a estas personas diferentes, las culpó de estos incendios. Y inició una tremenda persecución en esos años en Roma. Los Cristos, como les decían en aquella época, los cristianos sufrieron grandes torturas. Por ejemplo, este hombre a veces metía en jaulas a los cristianos, los cubría con pieles de animales ya muertos y le amarraba estas pieles, y en estas jaulas metía perros salvajes hambrientos. Les llenaba de estas jaulas de estos perros para que destrozaran, y esto era visto por la gran mayoría de los líderes de Roma en aquel entonces. No contento, pues son innumerables las cosas salvajes que él hacía. Por ejemplo, a veces a los cristianos los cubría con cera caliente, los amarraba a los árboles, les prendía fuego, y estas eran sus antorchas, orgías que se lograban en aquella época con su gabinete. Era tremendo el momento de persecución para los cristianos en esa época. En ese tiempo el apóstol Pablo escribió esto. El apóstol Pedro escribió esto. ¿Para quién escribió esto? ¿Para quién es esta carta? ¿Para quién puede ser útil esta carta? ¿Para quién es este mensaje de hoy? Es el mensaje para dos grupos de personas. En primer lugar, este mensaje es para aquellos de ustedes que están teniendo un gran sufrimiento en este momento. Aquellos que están teniendo una prueba, una dificultad. Este mensaje es para este tipo de personas. Están teniendo un problema financiero grave, perdió el trabajo, no encuentra trabajo, algún problema de salud, alguna tensión relacional, una relación muy cercana que está muy deteriorada, puede ser. Es para personas que están teniendo la prueba o el dolor, por ejemplo, si son padres de hijos que van tomando otros caminos que no son los adecuados. Problemas emocionales, estás tal vez enfrentando profundas depresiones, no sé, o tal vez luchando todavía con una adicción. Esta carta fue escrita para personas que están teniendo pruebas y están sufriendo. Pero hay otro grupo de personas para el cual es útil esta carta. Es como dice un amigo que es escritor, dice: esta carta es para las personas que, si bien no están en una prueba, están saliendo de una prueba, o tal vez no lo saben, pero van a entrar en una prueba, o en unos años enfrentarán una prueba. Porque la vida en este mundo, somos llamados cristianos a ser diferentes en medio de estas situaciones. Puede ser que estás enfrentando, en resumen, una prueba. Esta carta es para ti. Y si no, pues recíbela con profunda sensibilidad, porque pronto puedes estar viviendo. Así es la vida. No sabemos cuándo vienen estas tormentas que mencionaba el video.
¿Cómo debemos enfrentar, cómo enfrentó, cómo animó el apóstol Pedro a estos cristianos en tremendos momentos de persecución? Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar, les decía, hay que ser diferentes porque no sé si te has dado cuenta, somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es, si tienes al Señor, este mundo no es tu hogar. Somos más que eso, exiliados. El término ahí lo coloqué en griego, paraepidemois, significa refugiado. En el día de hoy se habla bastante. El gran problema es interesante. Creo que la humanidad está expresando esta realidad que debe ser espiritual, y el Señor está ejemplificando al mundo esta realidad y cómo el mundo reacciona frente a los refugiados. Los sigue haciendo como en aquel entonces. Los aísla, los maltrata, los considera algo menos, indignos. Tú y yo, si queremos ser diferentes en el momento de dificultad que estás viviendo, debemos tener claro que aquí estamos de paso. Somos extranjeros. Es decir, hemos adquirido la ciudadanía celestial. Tal vez no parece mucho, pero ya ese piropo que nos da la palabra, somos criaturas celestiales, sirviendo a un Dios celestial en una morada temporal. Es imposible manejar las pruebas de una manera diferente si no aprendemos que aquí estamos de paso, que somos extranjeros. Tengo una amiga que se fue con su familia a vivir a Europa, Suecia, y bueno, ella se fue como le pasa a todo extranjero, o todo colombiano por lo menos. Los primeros años, del primer año, eso se trastea con todos los canastos, gorras, que el chocorramo, que todo eso, que porque eso que quiere hacer, y eso, que no, que es como si quieren trastear su país para allá, ¿cierto? Eso pasa a todos los que van a otro país y se van a quedar. Entonces empiezan a hacer su pequeño mundo como si fuera esa parte. Pero en poco de tiempo la vida sigue, el trabajo, hay que trabajar, hay que salir, pues ya que, pues el primer año los familiares le mandan la chocolatina, y toda esa cosa, pero ya el segundo año ya es un año, ya se acuerda que está por allá. Y ahí viene, y eso le pasó a ella. Y al comienzo, ay, no sé, todo era bello allá. No, qué calidad de vida, no sé, qué cuidado, qué respeto. Sí, pero ya cuando pasa la etapa de turista, es que ninguna sociedad es perfecta, es que la cosa es dura. Y es dura cuando empiezan a la gente a hacerte sentir que eres extranjero, que tú no hablas igual que ellos realmente, que tú no conoces la cultura como ellos. Y vienen los problemas. Y después las personas reaccionan. Ella reaccionó igual, ella me contaba, me decía, yo empecé a reaccionar, entonces dije, voy a hacer todo lo posible para que sea una sueca completa. Eso hasta se pintó el pelo de blanco, eso que no hizo, que quería lucir, y eso tomaba 5 horas diarias de sueco. Digo, voy a hablar perfecto, se metió a cursos de historia, bueno, digo, van a cuando vean, y maneja excelentemente el idioma. Conoció y conoce muy bien, mucho más que muchos suecos, la historia. ¿Ustedes creen que la veía como sueca?
otra vez se deprime. Venía a Colombia y ay, qué vaina eso de ser extranjero. Ya ha vivido muchos años y ella encontró paz. ¿Saben cómo encontró paz? Cuando me decía un día, Juan Carlos, yo encontré paz cuando entendí, mi corazón entró en paz cuando entendí que siempre, hasta el último día de mi vida, si voy a vivir en este país, voy a ser extranjero y aceptar esa realidad. Eso nos pasa a veces como cristianos. La etapa del turista cristiano, eso es una maravilla. Eso es cuando todo es gloria, aleluya, y eso todo es cierto. Pues, qué lindo, es una etapa linda, ¿cierto? Donde es uno descubre las cosas y el Señor es bendición allá. Uy, la gente tan linda, es una maravilla esa etapa, pero esa pasa. Es que la realidad es esta. Empieza uno a querer entonces funcionar como siendo cristiano y comportándose como los del mundo, y ahí sí que se frustra. El cristiano en esta vida encuentra paz cuando reconoce de verdad, en primer lugar dice el apóstol Pedro, cuando reconocemos que aquí como cristianos, ciudadanos del cielo, estamos de paso. Este no es nuestra tierra. Somos extranjeros. Yo estoy tratando de meterme en esa realidad y veo un canal alemán que habla mucho de todo el problema de refugiados y estoy entendiendo esa mentalidad de no caber, de estar limitado, de siempre tener como algunas aspiraciones, pero no se dan. Estás aquí. Y eso quiere decir que eres diferente, que debes tener una forma de ver el mundo diferente, de eso vamos a hablar. Es decir, ponerlo en formas más prácticas, usted tiene que ser una mamá diferente, usted tiene que ser un papá diferente, usted tiene que ser un esposo diferente, una esposa diferente, usted tiene que criar a sus hijos de una forma diferente. Usted tiene que tratar a los que te maltratan de una forma diferente. Tú tienes que gastar tu tiempo de otra forma. Tú tienes que manejar y administrar tu hogar de otra forma. Tus inversiones económicas las manejas de otra forma. Porque eres un extranjero. Debe ser diferente. Si no, va a ser muy frustrante tu paso mientras estás aquí. Muy frustrante. Por eso en las otras prédicas vamos a creo que son 4, vamos a hablar de los diferentes valores que debemos tener, eso es la próxima, en un mundo santo, el diferente llamado que tenemos en un mundo lleno de oscuridad, la diferente perspectiva en medio de la persecución que tenemos en el día de hoy. Primera cosa que el apóstol Pedro nos enseña, para mantener la paz en medio de estas pruebas, recuerda, eres extranjero. Y más vale que aceptes esa realidad pronto, si no vas a andar bastante frustrado, no vas a crecer espiritualmente. Pero más adelante en la misma carta, primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice una de las razones por las cuales, ¿qué pasa en medio de las dificultades, de los problemas? Esto es para ustedes motivo de gran alegría. Está hablando de la salvación, no necesariamente las pruebas. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diferentes pruebas por un tiempo, fíjense que dice, por un tiempo, y este tiempo es mientras estamos en este mundo. Ese es el tiempito que dice. Mientras estamos aquí, pues. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, ¿por qué? Por las pruebas,
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este pasaje está hablando de que, pues, que tenemos que soportar las pruebas. Mientras estemos aquí en este mundo va a haber pruebas. Pero estas tienen un propósito. Estas pruebas nos mostrarán el tipo de fe que tú y yo tenemos. Aquí habla, y si miran otras versiones, me gusta la nueva traducción viviente, dice, si es una fe verdadera, pone así, si es de verdad esa fe, o si crees que tienes fe, o una fe falsa. El problema fundamental que menciona aquí el apóstol Pedro no es tanto de que si va a haber pruebas o no, otra cosa, sino, ojo, que en medio de todo eso es bueno las pruebas, porque muestran qué tipo de fe es, si es una fe de verdad. La fe siempre va a ser probada, siempre. Y si dice que hay una fe verdadera es porque va a haber una falsa. Y yo he encontrado unos 3 tipos de fe falsa con mucha frecuencia en la iglesia y a veces en mi propia vida que debo superar. Hay 3 tipos de fe falsa, aunque no funciona mucho. Es esa fe heredada. La primera es la heredada. No quiere decir que toda fe heredada sea falsa, pero ojo, porque muchos, pues sí, su papá era cristiano, usted iba a la iglesia, o sus papás son cristianos, no sé qué, pero usted sí. Por eso no sé, pues yo sé que a uno no le gusta, me pasa a mí como padre ya de hijos, ya pronto terminaron la universidad, ellos ya están diciendo un tico, si usted cree eso, pero yo tengo que, y es así. Porque a veces sí hay personas que sí han ido a toda la iglesia, son juiciosos y todo eso, pero su fe sí es verdadera. Los jóvenes, pues yo sé que los pelados siempre dicen, ay, se rebelan y todo eso. Pues uno como papá no quiere que se estrellen, ¿cierto? Pues es lo que uno quiere como papá, que no, pues no se metan en todos los líos, pero, cuando veo esto, dice, pues el Señor dice, no es que estos pelados los voy a poner a... Eso era como antes cuando lo ponían uno a nadar. Eso no era ahora que con 7 instructores alrededor, con 50 flotadores del día de hoy, que le hacían a uno, lo echaban en el río y lo empujaban, hágale, ¿se ahoga o qué? Pues en el día de hoy los muchachos, pues yo sé que uno no quiere, y uno dice, ay, Dios mío, y uno como papá sufre ahora bien, pero bueno, creo que es por eso, que el Señor nos manda a no ser diferente, porque esos pelados tienen que aprender. Ay, pero claro, uno sí ora que no sea tan duro, pues. Pero pues no hay forma, no, pues porque la fe no puede ser prestada, qué pena. Ellos mismos confiando en el Señor, no como papá dice, confiando en el Señor, van a salir adelante, confiando en el Señor. A veces la fe que tenemos, porque uno no, qué pena, no quiero ofenderlos, pero uno no necesita mucha fe para venir los domingos acá. Uno no necesita mucha fe, ¿no? Entonces la fe a veces es como superficial. Entonces es esa de que, ay, pues, me parece lindo poder alabar al Señor, cantar, pero pues, la fe a veces es superficial. ¿Recuerdan esa parábola del sembrador? A veces la fe pues es ahí como no tiene nada de raíz, entonces viene el calorcito del mediodía y ahí se desancocha todo. Entonces sí, mucha fe, mucho aleluya, y por la primera prueba se zancocha. A menos que perseveres y entonces empiezas a echar raíces. Pero a veces la fe es superficial y la profundidad no va con el número de años, ¿cierto? Porque es uno, 30 años metido en una iglesia y una fe ahí superficial. Tal vez
sobre todo algunos que están comenzando en los últimos 5 años, tal vez en unos añitos ya no están por acá. No me refiero a que estén para otro lado, sino pues, digo como firmes en la fe. Pues ojalá todavía estén acá, pero firmes en la fe. 20 años llevamos sirviendo al Señor aquí. ¿Cuántos hemos visto? Pero a veces con las primeras luchas no está. Uno como pastor, sobre todo las personas que normalmente no van a las iglesias cristianas, entonces, o cuando están empezando, uno como lo ve como una especie de cura. Que tengo amigos curas maravillosos, buenos cristianos, una belleza. Como una señora que tenía una papelería allí, cuando pasaba y entraba le decía, ¡ay! Llegó ¿cómo era que me decía? El cura evangélico de la colina. Entonces, ¿cierto? Pero toda la gente siempre le quiere como confesar las cosas a uno. Un día estaba en una cafetería y tomándome un capuchino o alguna cosa, se me acerca el mesero, se me queda como mirando y pelado como unos 20, un poco más de 20 años, me miraba como, y yo como, ahí está con nosotros. ¡Ay, usted es el pastor! Usted es el pastor que me había visto por allá, no aquí, sino por allá en un centro. ¿Qué sí, usted es el pastor? Sí. Y, ¡ay, qué bueno! Y usted entonces me vio allá en la iglesia. Sí, yo. ¡Ay, entonces va usted a la iglesia! No, pastor. Hombre, ¿por qué no sirvió? No, es que imagínese, es que yo entré a estudiar. ¿Y qué pasa? ¿No es que ahora qué? No, es que tengo que estudiar y trabajar. ¿A qué horas uno va a la iglesia? Entonces, entonces no volviste, no, pues, ¿y por qué? A ver, ¿qué más? Entonces empieza a soltarme todo el rollo. Me dice, no, y además, pues, para ser honesto, pastor, es que me da pena. ¿Y por qué le da pena ir a la iglesia? Y no, pues es que, pues hace un año estoy viviendo con mi novia. Pues tráigala, llévela ya a la iglesia, bueno, llévela a la novia. No, pues es que no puedo porque trabajo todo el domingo. Y le dije, pero hay iglesias que tienen servicio en la noche, ¿por qué no se va? Digo, no, pues si me la paso fumando toda la tarde marihuana el domingo, pues entonces pues ya sí me da como pena pues ponerme a ir a la iglesia a esa hora, pues no. Las personas necesitan persistir. Y hay redes muy superficiales. ¿Saben cómo se desarrolla una fe más madura? Espero que vuelvo y recalco lo que hace 8 días en otro contexto. Si participas o si tienes un grupo pequeño de amigos cristianos. Para mí esa es como la expresión de la iglesia viva. Pertenecer a un grupo pequeño, donde una persona me decía, ay, pero es que uno va a esos grupos y la gente es rara. Claro, porque es diferente. Debe ser rara. Y una persona me decía, no, pero yo no he visto a ninguna persona rara en el grupo, no, nada, no, todo el mundo es. Me quedo mirando y digo, si usted dice que no hay nadie raro en ese grupo, ¿quién será el raro? Sí, claro, es diferente. El diablo quiere que nuestra fe no madure. Y hay fe que no funciona, que es esa fe condicional. Esa nos la pone dura. Sí, yo amo a Dios mientras todo me vaya bien. Sí, me va bien. Ese muchacho ya igual en el gimnasio, empezó a ir a una iglesia cristiana, uno feliz, qué bueno. Dice, oiga, ¿qué uno siguió yendo? Y otra vez. No, pues si yo fui y empecé unos 6 meses y Juan Carlos, perdí el trabajo, mi novia me dejó. Eso no me sirve para nada. Es esa fe condicional. Si me va bien, pues eso sí, eso regalo libros cristianos, regalo
Biblia, entonces me va mal. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Bueno, las pruebas fundamentalmente son para revelar cómo está nuestra fe. Si es una fe digna de confianza, para eso son las pruebas. Ojo, no estoy diciendo que nuestro Dios nos envía todas las pruebas en las que estamos, porque muchas de las pruebas que estamos es porque nosotros nos hemos metido en ellas, o porque alguien está haciendo cosas malas y nosotros nos vemos afectados. Pero nuestro Dios siempre aprovecha las pruebas, esa es otra cosa. ¿De dónde vengan? No sé, pero siempre las aprovecha. Veámoslo nuevamente, 1 Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, una fe probada, una fe que es digna de confianza. ¿Qué tal usted crea que si tiene una buena fe y llega al otro lado y diga, Señor, no, pero si yo iba a la iglesia, no, pero eso no estamos hablando. Hay que tener una fe probada. Lucas 22, versos 31 a 32. Señor diciéndoles a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que, ¿qué? Para que no los zarandee, para que no les pase nada, no. Para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo usó Dios la prueba? Pues transformó a Pedro. Que en los primeros años, seamos honestos, don Pedro era melodioso, Pedro era odioso, muy inconsciente, era muy irritable, impetuoso, pero después se convirtió en un gran líder, audaz, persistente. Ese mismo que negó a Jesús fue que en el primer sermón después de Pentecostés se mandó tremendo sermón que 3000 se convirtieron de una vez. Pero el Señor tenía que fortalecer esa fe. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Quiero anotar un poco de este pasaje, que a veces lo usan demasiado en el contexto del sufrimiento. Realmente Santiago es más en el contexto de las tentaciones, que también son una forma de prueba, pero se refiere más a eso, más que los sufrimientos. En resumen, Dios nunca desperdiciará el dolor que estás teniendo. Al contrario, Dios está trabajando a través de ello. En segundo lugar, ¿para qué son las pruebas o qué pasa con las pruebas de acuerdo a tu fe? Pues las pruebas nos acercan más a Dios, ¿o no? Si hay fe de la buena, nos acerca a Dios. Dice el verso 8 al 9 de 1 de Pedro capítulo 1, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Me explico aquí. ¿Saben cuáles son las buenas nuevas de salvación? No como a veces se dice por ahí en las iglesias cristianas. No, las buenas nuevas de salvación es que pare de sufrir, que ya no habrá dolor, que no tendrán problemas. No. Las buenas nuevas de salvación quiere decir que Jesús, por su obra en la cruz, perdonó tu pecado y mi pecado. Esas son las buenas nuevas de salvación. De ahí para allá, no más.
Y creo que a veces no agradecemos lo suficiente y los aplanchamos tanto en medio de las pruebas porque no vemos como gran cosa que nuestro Dios, a través de Jesús, nos haya perdonado los pecados. Como si entonces le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Entonces, no, a mí no me puede pasar nada malo. No es así. El Evangelio es el ofrecimiento del perdón de los pecados para una relación con Dios y una vida eterna. De ahí para allá, no más. En medio del sufrimiento tendremos temor, tendremos angustia, pero debemos recordar las buenas nuevas. La buena noticia es que nuestros pecados han sido perdonados. Sí, pero pues ¿y ahora qué hago? Que estoy sin trabajo, tengo que pagar el arriendo y tus pecados han sido perdonados. En medio de eso el Señor fortalecerá. También creo que es importante tener en mente lo siguiente. En medio de la prueba, porque a veces quiero corregir un poco algunos términos que notamos mal. Decimos, no, tranquilo, eso, de todas formas el Señor no te pondrá en una prueba más difícil que lo que puedas, ¿qué? Mal utilizado ahí. Mal utilizado, 1 Corintios 10, 13. Mal utilizado, no. Eso se refiere solamente a las tentaciones. Al contrario, las pruebas son para que nosotros nos sintamos tan incapaces. La prueba nos desborda tanto que si tenemos fe, no nos queda más que recurrir a nuestro Dios y acercarnos a Él, porque la prueba nos desborda. No voy a orar para que el Señor te dé, para que aguantes eso. Al contrario, yo diría, porque te sientas tan incapaz, tan débil, tan frágil, que diga, Señor, aquí ahora sí que te necesito, pero el doble. Esa es la razón no para que hacernos después como superhéroes, que esto yo aguanto lo que sea. No. La prueba, si es prueba, eso está por encima de nuestras capacidades. Eso está por encima. Pero entonces, como está por encima de nuestras capacidades, qué bueno que podemos abrazar a nuestro Salvador. Más bien Él nos abraza y nos levanta y nos cuida y tenemos que sí ser dependientes de Él. Por eso, si estás sufriendo, la idea no es que el Señor algún día te va a hacer tan fuerte que ya eso no me da a mí. No. Más bien, agárrate de donde debes agarrarte, del Señor. Tu fe va a ser fortalecida. Igual vamos a tener temores. Igual vamos a estar frágiles, igual vamos a estar débiles. Pero vamos a ser diferentes. Nuestra fe va a ser diferente por las pruebas. Hay pruebas, yo sé, queridos hermanos, hermanas, hay pruebas que nos desbordan, nos desbordan. Esa prueba pule tanto nuestra fe que en medio de ello vamos a correr a donde debemos correr y buscar ayuda y depender al único que sí nos puede sostener en medio de ello. Por eso las pruebas nos acercan. Ojo, eso sí, cada persona, pues el Señor la trata de forma diferente. Porque nos es fácil juzgar al otro, ¿no? Y se queja por eso. Yo he visto por ahí hermanos en la red que dicen, y es que no, usted se queja por eso, es que a mí me tocó para eso. No, se queja por eso el dolorcito de estómago, eso a mí me han sacado del estómago, el intestino, me han hecho 5 cosas.
superhombres y supermujeres. No, no, no. No se crean el cuento de los X-Men, no es cierto. Somos diferentes, pero igual de frágiles. Eso lo sabe muy bien el extranjero. Diferentes, pero muy, muy frágiles. Entonces, hermano, hermana, si estás sufriendo, o si algún día vas a sufrir, no es porque Dios se ha alejado, sino porque Dios te ama. Quiere probar, pulir esa fe, y quiere que vayas más cerca como nunca antes de Él. Por eso, el cristiano, en medio de las pruebas, es diferente. Tiene una fe diferente, y eso sí, tú y yo lo hemos visto. Personas después de pasar por una prueba tienen una fe diferente. Diferente. Así es. No hay, es una fe diferente. Más valiosa. Y dice la palabra aquí en 1 Pedro, más valiosa que el oro, que en aquella época lo consideraban pues, más valiosa, esa fe diferente. Permítame orar, porque yo sí creo que en medio de la gracia del Señor brinda el cuerpo de Cristo para ayudarnos y sostener los hermanos que nos apoyan, nos dan un buen consejo, o por lo menos solamente nos escuchan y oran mientras estamos en prueba. Vale la pena. Oremos si estás en medio de una prueba, cada uno, ¿sabe? Me gustaría que te pongas en pie y me gustaría orar para que el Señor amado Señor nuestro, tú conoces mejor que nadie el corazón y la vivencia de mis hermanos y hermanas que se han puesto de pie. Señor, graba en su corazón, en sus vidas, dale la claridad de fe intelectual, la cosmovisión, para reconocer que son diferentes. Señor, dales el consuelo que se trae cuando aprendemos que somos extranjeros en este mundo. Señor, que esto alivie, porque mis hermanos y hermanas reconocen que están aquí de paso. Rápido, frágil es la vida, y estamos aquí de paso. Somos extranjeros. Señor, te ruego que en medio de esta prueba, Señor, tú purifiques su fe, le des una fe diferente, no una fe que depende de la herencia de una cultura, de una familia cristiana, no una fe que duda frente a las dificultades, no es una fe condicional, es una fe confiable, verdadera. Señor, ayúdanos a entender que es una protección y un privilegio inmenso tener una fe confiable. Y Señor, permíteles a mis hermanos y mis hermanas acercarse a Dios como nunca antes, verle como nunca antes, con mayor claridad, experimentar con mayor poder la gracia, el ánimo, el sostén, el cuidado del Dios presente y cercano en medio de esta vida. Y Señor, ayúdales como le dijiste al apóstol Pedro, para que aprendan a respaldar y a fortalecer a otros hermanos.
Señor, el Evangelio son buenas nuevas, porque nos has dado perdón de pecados. Señor, que ese gozo inefable del perdón de nuestros pecados también nos fortalezca en medio de la prueba. Pero Señor, tú también entiendes el temor, la ansiedad, a veces la angustia que viene en momentos de prueba. Es allí donde yo pido que tu Santo Espíritu derrame paz en los corazones desesperados, afligidos, desanimados en medio de la prueba. Espíritu Santo, derrámate en las vidas de cada uno de mis hermanos que están en profunda aflicción, porque ese es también el gran recurso que tú has dado a tus hijos. Señor, guárdalos del mal en momentos de prueba. Espíritu Santo, consuela, alivia, restaura, empodera, visita, libera. Y como dice tu palabra, llena a cada uno de mis hermanos en esta necesidad. Rogamos esto en el nombre de Cristo.